Buenas tardes, estamos en la parte 2 de conceptos laborales. Vamos a empezar con las bonificaciones. ¿Qué son las bonificaciones? Estas son a mera liberalidad, otorgadas por parte del empleador, que le entrega al empleado o trabajador, la cual puede ser bien sea en dinero o en especie. A mera liberalidad laboralmente se refiere a una acción libre que asume el empleador de pagar o no un valor a sus empleados. Por tanto, el pago depende de la voluntad del empleador únicamente. Esto conlleva a que estas bonificaciones son susceptibles de no considerarse salariales. ¿Qué es el auxilio de alimentación extralegal? Este es a mera liberalidad que se realiza el pago a terceros que no constituye un ingreso fiscal y son los pagos que efectúa el empleador por concepto de alimentación del empleado o trabajador o de su cónyuge, hijos o padres de familia o por concepto de suministro de alimentación. Para estos en restaurantes sean propios o de terceros, o los pagos por concepto de compras de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos. No constituye ingreso para el trabajador siempre que no exceda de 41 UVTs, unidad de valor tributario, y que el trabajador no tenga ingresos laborales mensuales superiores a 310 VTs, unidades de valor tributario, por concepto laboral. Si el pago en vales o tiquetes supera las 41 VTs, para el trabajador, este deberá registrarse como un ingreso para el trabajador, el cual conlleva a que se le practique retención en la fuente por ingresos laborales. La parte que está por debajo de este tope no se certificará por no constituir ingreso para el trabajador. Esto conforme al artículo 387-1 del Estatuto Tributario. ¿Qué dice el artículo 387-1 del Estatuto Tributario? Habla de la disminución de la base de la retención por pagos a terceros por concepto de alimentación. Y dice, los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas por concepto de la alimentación del trabajador o su familia o por concepto de suministro de alimentación para estos en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de las compras de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o de su familia, dice, serán deducibles para el empleador. Esto quiere decir que serán deducibles en su gasto para la preparación de la declaración de renta y no constituyen ingresos para el trabajador, sino para el tercero que suministra los alimentos o presta el servicio de restaurante. Todo esto sometido a la retención en la fuente que le corresponda en cabeza de estos últimos, siempre que el salario del trabajador beneficiado no exceda de 310 VTs, lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto en materia salarial por el Código Sustantivo de Trabajo. Claro, aquí estamos haciendo una comparación entre la parte tributaria, que es la parte fiscal, y la parte laboral. Para el salario integral, el cual incluye el salario ordinario más su factor prestacional en el límite de los 310 VTs, para poder tener acceso a este beneficio tributario que habla el artículo 387-1 del Estatuto Tributario,
de no constituir ingreso fiscal no debe incluirse como base del salario la parte correspondiente al factor prestacional de ese salario integral, lo que significa que solo el 70% de lo percibido por el trabajador se tendrá en cuenta para cotejar el límite, pues el factor prestacional no constituye salario y este factor no puede ser inferior al 30% del salario base fijado como salario integral. Eso lo podemos verificar en un concepto de la DIAN número 15454 de marzo 26 del 2003. Este beneficio es sin perjuicio de las normas laborales. Para el derecho laboral, estos pagos podrán constituir salarios o no salarios. ¿Qué es la prima de localización extralegal? Es una mera liberalidad por parte del empleador que le entrega al empleado o trabajador, la cual puede ser en dinero o en especie. Mera liberalidad laboralmente se refiere a una acción libre que asume ¿quién? El empleador de pagar o no a sus empleados. Por tanto, el pago depende de la voluntad del empleador únicamente. Esto conlleva a que estas bonificaciones sean susceptibles de no considerarse salariales. ¿Qué es un bono salarial? Este se considera un salario en especie conforme al artículo 129 del Código Sustantivo de Trabajo lo señala. Dice que constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba un trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, la habitación, el vestuario que el empleador podrá suministrar al trabajador o a su familia. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de este, se estimará parcialmente sin que pueda llegar a constituir y conformar más de un 50% de la totalidad del salario. Mas, sin embargo, el trabajador que devengue un salario mínimo legal, el valor del salario en especie no podrá exceder del 30% de la totalidad del salario. Por ejemplo, para los bonos de Sodexo, Paz, Big Pass de supermercados, que pueden ser estos, un bono por alimentación o un bono por movilidad, etc., se equipara a un título valor como un cheque, con el cual se complementa el salario, o se termina de pagar. Estos son pagos no constitutivos de salario y pueden permitir un ahorro bastante considerable o significante, evitando una carga prestacional más onerosa. Obviamente hay que tener en cuenta si este pago es habitual o no habitual. Si de ser habitual sería permanente, se convierte muy posiblemente en un pago salarial, sin importar cualquier denominación que se le dé. Esta bonificación es mensual, es salario, es retributiva, ¿sí? Y es otra denominación de un salario. ¿Qué es un bono o una bonificación al mérito extralegal? Esta es esa mera liberalidad por parte del empleador que le entrega al empleado o al trabajador, la cual puede ser en dinero o en especie. A mera liberalidad laboralmente se refiere a una acción libre que asume el empleador de pagar o no un valor a sus empleados. Por tanto, el pago depende de la voluntad del empleador únicamente. Esto conlleva a que estas bonificaciones son susceptibles de no considerarse salariales. Bonificación en retención en la fuente extralegal. Es una mera liberalidad por parte del empleador
que le entrega al empleado o trabajador, la cual puede ser en dinero o en especie. Mera liberalidad laboralmente se refiere a una acción libre que asume el empleador de pagar o no un valor a sus empleados. Por tanto, el pago depende de la voluntad del empleador únicamente. Esto conlleva a que estas bonificaciones de retención en la fuente extralegal son susceptibles de no considerarse salariales. ¿Qué es viático? Recuerde que estamos en conceptos laborales. Los viáticos son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores para cubrir los gastos en que estos incurren por el cumplimiento de sus funciones, fuera de su sede habitual de trabajo, en la cual se reconoce principalmente los gastos de transporte, los gastos de manutención y los gastos de alojamiento del trabajador. Cuando los viáticos constituyen salario e ingreso gravable del trabajador, cuando estos tienen incidencia en la liquidación de las prestaciones sociales. Los aportes para fiscales y la base para determinar la retención en la fuente del trabajador. Para esto se hace necesario hacer un doble análisis desde una perspectiva tanto laboral como tributaria, para poder determinar cuándo esos viáticos pueden constituir salario y ser parte de un ingreso gravable del trabajador. Habrá necesariamente que hacer un análisis tanto de la perspectiva laboral como de la perspectiva tributaria. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 130, establece que los viáticos permanentes o habituales constituyen salario en aquella parte, dice así, que se destina a proporcionar al trabajador manutención. ¿Y qué es la manutención? Entonces miremos qué es alimentación, lavandería, elementos de aseo, etc. Y alojamiento, pero no en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. En cuanto a los viáticos accidentales, la legislación laboral señala que en ningún caso constituirán salario. Aparte de la aparente claridad que hace, se presentan inconvenientes en determinar cuando es permanente ese viático. La legislación laboral define los viáticos accidentales como aquellos que se reconocen como motivo de un requerimiento extraordinario, o sea, no es habitual y de vez en cuando se presenta o es poco frecuente. La Corte Suprema de Justicia ha establecido dos criterios básicos que determinan la permanencia o accidentalidad de los viáticos, y son: 1. El criterio funcional, y 2. El criterio cuantitativo. ¿Qué es el criterio funcional? Son viáticos permanentes, aquellos que se pagan al trabajador para cumplir sus funciones para los cuales dicho trabajador fue contratado fuera de su sede habitual de trabajo. Mientras que serán viáticos accidentales los que se pagan a un trabajador para cumplir funciones extraordinarias fuera de su sede habitual de trabajo. Ojo, este criterio, sin embargo, debe analizarse en su conjunto con la naturaleza de la labor o actividad que desempeñará fuera de la sede habitual del trabajo y su relación con el contrato de trabajo de dicho trabajador. ¿Cuál es el criterio cuantitativo? Se refiere a la frecuencia con que el trabajador se traslada a un lugar fuera de la sede habitual de trabajo para cumplir sus funciones relacionadas con su labor y a la extensión de ese viaje. Se puede concluir que bajo este criterio se entiende que los viáticos son permanentes cuando se reconocen al trabajador que realiza un número importante de viajes fuera de su sede habitual durante un lapso de tiempo determinado. Es evidente que a pesar de la existencia de estos criterios mencionados, continúa siendo un tanto difícil identificar claramente cuando este
frente a un viático permanente o cuando se esté frente a un viático accidental. Habrá que revisar muy bien. La parte tributaria frente a los viáticos. En materia tributaria, la ley establece que solo constituirán ingresos gravables para el trabajador los viáticos correspondientes a manutención o alojamiento que constituyan retribución ordinaria de la prestación de su servicio, es decir, constituyan salario. En consecuencia, los viáticos permanentes en materia tributaria por concepto de transporte y los accidentales por cualquier concepto no constituyen ingreso gravado para el trabajador siempre y cuando se traten como un reembolso de gastos. O por eso se debe tratar como un reembolso de gastos. Comentario: como soporte de esos recibos o facturas a nombre de terceros, si la persona no los anexa y se colocan a nombre de la persona, o con esto, la DIAN no acepta estos gastos porque no hay un RUT, ni el empleado ni el tercero se puede asumir ese costo o ese gasto o esa deducción. ¿Qué son los bonos de alimentos en la deducción tributaria conforme al artículo 387-1 del Estatuto Tributario? Cuando se refiere a la disminución de la base de la retención por pago a terceros por concepto de alimentación. Los bonos de alimentos pueden aplicarse como disminución en la base de retención por concepto de alimentos del trabajador o de su familia, que pueden ser, por ejemplo, con la compra de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos, bienes, sea en restaurantes propios del empleador o de terceros, lo que tales valores serán deducibles para el empleador y no constituyen ingreso base de retención de una fuente para el trabajador. Los requisitos para el cumplimiento de lo anterior es que el trabajador no perciba salarios más de 310 UETs mensuales y el pago por alimentación no exceda de 41 UETs. De sobrepasar dichos valores, el bono de alimento, su exceso, constituye ingreso tributario en cabeza del trabajador. Vamos a poner un ejercicio. Para el año 2017, el valor del OET estaba en 31.859 pesos. Las 310 UETs máximo mensuales que debía recibir el asalariado eran 9.876.000 pesos. Las 41 ETs para el 2017, las máximas eran 1.306.000 pesos. Entonces, el 1.306.000 pesos que corresponde a 41 ETs resta para la retención, pero suma para liquidar las prestaciones sociales, los parafiscales e indemnización. Nota: debemos tener en cuenta que el valor deducible por bonos de alimento no se descuenta para liquidar prestaciones, ni parafiscales ni indemnizaciones por despido injusto. Ejemplo: contrata un trabajador con un salario de 4 millones de pesos, los cuales se van a pagar 3 millones en efectivo y 1 millón en bonos de Sodexo. Entonces, hagamos los comentarios. No se puede descontar de la liquidación de prestaciones sociales los saldos de préstamos o cruces de cuentas de legalización de viajes, según la ley 1527 de abril del 2012, pues ella solo habla de que máximo el descuento será 50% de los pagos de las prestaciones sociales.
Mediante carta expresa y específica, la persona autoriza descontar una cifra de su liquidación. Caso contrario, no se puede hacer. Anticipos de cesantías en manos de la empresa. No se pueden dar para estudio. Lo que tenga en la entidad será el único. Se debe dar la simultaneidad del pago en efectivo. Es decir, compensar de las vacaciones con el disfrute de los días restantes, aclarando que debe ser mitad plata y mitad disfrute, conforme así lo dice el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 189 del Código Sustantivo de Trabajo habla de las compensaciones en dinero. Dice, es prohibido compensar en dinero las vacaciones. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo podrá autorizar que se paguen en dinero hasta la mitad de estas, en casos especiales de perjuicios para la economía nacional o la industria. Para la compensación en dinero de las vacaciones, para el caso de los numerales anteriores, se tomará como base siempre el último salario devengado por el trabajador. Recuerde, estos apuntes son una guía en el desempeño de su labor diaria dentro de su organización, pero muy seguramente habrán casos muy específicos que habrá previa consulta poder determinar si le aplica o no le aplica. Hasta aquí les habló Franklin Pérez. Quedamos atentos a sus comentarios. Suscríbete al canal, síguenos en los cursos y estés pendiente. Buenas tardes.